Entre las montañas áridas y el vasto desierto que se extendía como un mar de arena infinito, existía una aldea remota donde las tradiciones antiguas gobernaban cada aspecto de la vida. En este lugar olvidado por el tiempo, donde el sol castigaba sin piedad durante el día y el frío nocturno penetraba hasta los huesos, nació y creció un joven llamado Said. Su historia es una de aquellas que desafían la crueldad del destino y demuestran que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad puede brillar con intensidad cegadora. Said era un muchacho de complexión delgada, casi frágil en apariencia, pero sus ojos amplios poseían una claridad que recordaba al cielo en sus días más puros. Había algo en su mirada que perturbaba a quienes lo observaban con detenimiento, una profundidad que parecía inadecuada para alguien de su corta edad. Su voz era suave, casi un susurro en ocasiones, pero cargaba consigo el peso invisible de un dolor antiguo que ningún niño debería conocer. La tragedia había tocado su vida cuando era apenas un niño pequeño, demasiado joven para comprender la magnitud de lo que significaba perder a ambos padres en un accidente devastador cuyas circunstancias permanecían envueltas en un silencio conspirador. Nadie en la aldea hablaba sobre aquella terrible noche. Era como si un pacto invisible uniera a todos los habitantes en una muralla de silencio impenetrable. Las miradas se desviaban cuando alguien mencionaba el nombre de los padres de Said. Las conversaciones se interrumpían abruptamente y un manto de incomodidad descendía sobre cualquier intento de discutir lo ocurrido. Este silencio colectivo no era casualidad, era deliberado, orquestado, y Said lo sentía como una segunda herida que nunca sanaba completamente. Sin familia que lo acogiera y sin clan que lo protegiera, Said vivía en una pequeña cabaña deteriorada en los márgenes de la aldea, donde las estructuras se volvían cada vez más escasas y el desierto comenzaba a reclamar su territorio. Su existencia era solitaria, marcada por el trabajo incesante desde el amanecer hasta el anochecer. Se ganaba el sustento diario cuidando las tierras de otros, vigilando los rebaños bajo el sol abrasador, reparando cercas rotas y realizando cualquier labor que nadie más quería hacer. A pesar de la dureza de su vida y del trato frío e indiferente que recibía de la mayoría de los aldeanos, Said mantenía un corazón noble y una sonrisa genuina que ofrecía incluso a quienes lo despreciaban. Sin embargo, en medio de esta soledad aplastante, había una luz que iluminaba la existencia de Said. Su nombre era Laila, una joven de belleza extraordinaria que poseía no solo gracia física, sino también una sabiduría y compasión poco comunes. Laila pertenecía a una de las familias más poderosas e influyentes de la aldea, lo que hacía su amistad con Said algo completamente inesperado y, para muchos, inaceptable. Mientras otros veían en Said solo a un huérfano sin valor ni futuro, Laila reconocía en él una valentía auténtica, una integridad inquebrantable y una nobleza de espíritu que superaba con creces la arrogancia hueca de los hombres ricos que la cortejaban. En secreto, Laila se había convertido en el ángel guardián silencioso de Zaid. Lo defendía de las burlas crueles cuando él no estaba presente. Compartía con él alimentos cuando sabía que había pasado días sin comer adecuadamente y lo ayudaba en sus tareas más pesadas cuando nadie más miraba. Con el paso de los meses y los años, la relación entre ambos evolucionó de una simple amistad a algo mucho más profundo. Era un respeto mutuo que florecía en silencio, una admiración no declarada, pero intensamente sentida, un afecto que crecía como una planta resistente en tierra árida.
Pero esta conexión especial no pasó desapercibida para todos. El jeque Sabir, el hombre que gobernaba la aldea con puño de hierro y corazón de piedra, había observado con creciente desagrado el vínculo entre el huérfano insignificante y la joven de familia prominente. Sabir era un tirano en el sentido más puro de la palabra, un hombre que había consolidado su poder a través de la intimidación, la manipulación y, cuando era necesario, la violencia encubierta. Para él, el control absoluto no era simplemente un deseo, era una necesidad vital, y cualquier cosa que amenazara su dominio debía ser eliminada sin contemplaciones. Said representaba una amenaza que Sabir había identificado tempranamente. A pesar de su pobreza y falta de conexiones, el joven poseía algo que el jeque nunca podría comprar o arrebatar por la fuerza: una personalidad magnética que atraía naturalmente el respeto de las personas honestas, una capacidad innata para inspirar confianza y una fortaleza moral que brillaba más intensamente precisamente porque no tenía nada material que lo respaldara. Sabir sabía, con el instinto depredador del tirano experimentado, que hombres como Said eran peligrosos, no por lo que eran en el presente, sino por lo que podrían convertirse si se les daba la oportunidad de florecer. La atmósfera en la aldea comenzó a cambiar de manera sutil pero perceptible. Said notó que las personas que antes le hablaban con neutralidad ahora evitaban su mirada completamente. Los comerciantes que le vendían provisiones empezaron a cobrarle precios exorbitantes o simplemente le negaban el servicio. Las puertas que antes se abrían a medias ahora permanecían completamente cerradas. Y lo más doloroso de todo, Laila ya no podía visitarlo con la frecuencia de antes. Cuando lo hacía, llegaba nerviosa, mirando constantemente sobre su hombro, con el miedo reflejado en sus hermosos ojos. Una tarde, en un campo apartado donde los cultivos de cebada se mecían suavemente con la brisa del desierto, Said y Leila se encontraron en secreto. Ella estaba más angustiada de lo que él la había visto jamás. Sus manos temblaban ligeramente y su voz, normalmente tan segura, salía entrecortada y temerosa. Con urgencia contenida, le susurró las palabras que Zaid había temido escuchar, pero que en el fondo de su corazón sabía que eran inevitables. Zaid, debes ser extremadamente cuidadoso. La gente ha comenzado a hablar sobre ti de maneras que nunca lo habían hecho antes. Las conversaciones se detienen cuando entro en una habitación, pero he escuchado suficiente. Laila procedió a explicarle que su padre y el jeque Sabir habían estado difundiendo rumores venenosos, insinuando que Said estaba manipulando a Laila, usando su amistad con ella como un medio calculado para elevarse socialmente y ganar influencia que no merecía. Le contó sobre las presiones enormes que estaba enfrentando, las amenazas veladas, las advertencias cada vez más agresivas de su familia. Aunque Laila creía firmemente en la inocencia de Said, aunque confiaba en él más que en cualquier otra persona en la aldea, le rogó que se mantuviera alejado por su propia seguridad. No porque dudara de él, sino porque temía genuinamente lo que el jeque Sabir podría hacer. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras pronunciaba estas palabras, y Said, con el corazón destrozado, comprendió que Laila estaba sacrificando su propia felicidad para protegerlo. Esta conversación dejó a Said sumido en una confusión agonizante y un dolor que penetraba hasta lo más profundo de su ser. Esa misma noche, cuando las estrellas comenzaban a iluminar el cielo oscuro del desierto, ocurrió un incidente que alteraría el curso de la vida de Said de manera irreversible. La tienda lujosa del jeque Sabir
con sus cortinas de seda importada y sus alfombras persas, apareció completamente destrozada. Las telas caras estaban rasgadas con violencia. Varios objetos de valor incalculable habían desaparecido misteriosamente y había signos evidentes de forcejeo y destrucción deliberada. El descubrimiento causó un alboroto inmediato en la aldea. Como un incendio alimentado por viento fuerte, los rumores comenzaron a propagarse de casa en casa, de boca en boca. Para el amanecer, prácticamente todos en la aldea habían escuchado alguna versión de la historia, y en cada repetición, el nombre de Said se mencionaba con más certeza como el culpable. Aprovechando el odio conocido que existía entre él y el jeque Sabir, manipulando los prejuicios que ya existían contra el huérfano sin protección, los habitantes de la aldea encontraron conveniente creer en la culpabilidad de Said sin exigir una sola prueba tangible. Al día siguiente, bajo el sol implacable del mediodía, el jeque Sabir convocó una asamblea obligatoria de todos los residentes de la aldea. Era una demostración calculada de su poder, una forma de recordar a todos quién mandaba realmente. De pie en una plataforma elevada, con su túnica más impresionante y su expresión más severa, Sabir señaló directamente a Zaid con un dedo acusador. Su voz retumbaba con indignación fabricada mientras proclamaba ante la multitud reunida que el huérfano no solo era un ladrón común, sino también una amenaza directa para la seguridad, el honor y la estabilidad de toda la comunidad. Los días que siguieron fueron una pesadilla viviente para Said. El jeque Sabir, maestro en el arte de la manipulación psicológica, continuó alimentando meticulosamente las llamas del odio y la sospecha. En cada conversación, en cada sermón, en cada reunión pública, presentaba a Zaid no como un simple ladrón motivado por la pobreza, sino como una amenaza existencial para todo lo que la aldea representaba. Utilizaba el miedo primordial de las personas, su ignorancia deliberadamente cultivada, su xenofobia hacia los forasteros y los diferentes, para crear un consenso fabricado de que Said debía ser expulsado permanentemente. La situación de Laila se volvió insostenible. Su familia ejercía sobre ella una presión psicológica brutal, amenazándola con el deshonor total, con el exilio de su propia familia, con convertirla en una párea si continuaba defendiendo al acusado. Su padre, con rostro endurecido por años de obedecer ciegamente al jeque Sabir, le dijo con frialdad absoluta que si continuaba asociándose con Zaid, ella misma sería considerada una traidora y no tendría lugar en su casa ni en la aldea. Finalmente, sin opciones reales y con el corazón destrozado en 1000 pedazos, Zaid tomó la única decisión que le quedaba. Al amanecer de un día que prometía ser otro ciclo de humillación y peligro, recogió sus escasas posesiones, echó una última mirada a la cabaña que había sido su hogar solitario y abandonó la aldea que lo había rechazado tan cruelmente. Su corazón estaba pesado con la tristeza de la injusticia, ardía con la rabia contenida de la impotencia y sangraba por la separación forzada de Laila, la única persona que había creído en él incondicionalmente. La travesía por el desierto sin fin fue brutal. El calor del día era sufocante, capaz de hacer que la piel se agrietara y que cada respiración se sintiera como inhalar fuego. Las noches traían un frío penetrante que congelaba hasta la médula de los huesos. Said caminaba sin rumbo definido, guiado solo por el instinto de supervivencia y la vaga esperanza de encontrar algún lugar donde pudiera empezar de nuevo, donde su pasado no lo persiguiera como una sombra oscura e inescapable. Después de varios días de vagar por la inmensidad arenosa,
Cuando Said estaba al borde del colapso físico y mental, se encontró con una figura inesperada en medio de la nada. Era un anciano de apariencia misteriosa, con ojos que parecían haber presenciado siglos de historia y una sonrisa enigmática que sugería conocimientos ocultos. El viejo caminaba con bastón, pero se movía con una agilidad sorprendente para su edad aparente, y había algo en su presencia que inmediatamente inspiraba respeto y curiosidad. El anciano se identificó como un sabio errante, un guardián de secretos antiguos, que viajaba por el desierto ayudando a aquellos cuyo destino aún no había llegado a su culminación. Sin que Zaid le contara nada de su historia, el viejo parecía conocer perfectamente las circunstancias de su expulsión, las injusticias que había sufrido y los secretos oscuros que aún esperaban ser revelados. De las profundidades de su túnica gastada, el anciano extrajo un anillo antiguo de metal oscuro, grabado con símbolos extraños que Zaid no reconocía, pero que, de alguna manera, le resultaban vagamente familiares. «Toma este anillo y guárdalo con tu vida», le dijo el sabio con solemnidad, que no admitía cuestionamiento. «Ahora no comprenderás su verdadero significado ni su poder, pero llegará el momento en que este objeto se convertirá en la llave que abrirá las puertas del misterio que ha envenenado tu existencia desde antes de que nacieras». Ten mucho cuidado, joven Zaid, porque la traición más dolorosa a menudo proviene de las direcciones que nunca sospecharíamos, de las personas en quienes más confiamos, de los lugares que consideramos más seguros. Antes de que Zaid pudiera formular las miles de preguntas que explotaban en su mente, el anciano se alejó lentamente, su figura desvaneciéndose gradualmente en el resplandor ondulante del calor del desierto, hasta que no quedó más que arena y silencio. Said miró el anillo en su palma, sintiendo su peso inexplicablemente significativo, y algo dentro de él, algún instinto profundo que no podía explicar racionalmente, le dijo que acababa de recibir algo de importancia trascendental. Esa noche, mientras Said descansaba exhausto bajo un cielo plagado de estrellas más numerosas de lo que había visto jamás en la aldea, cayó en un sueño profundo e inusual. En este estado onírico extrañamente lúcido, tuvo una visión que sacudió los cimientos de su comprensión. Laila apareció ante él, pero no como la recordaba. Estaba rodeada de una luz suave y etérea, y su expresión era de urgencia mezclada con esperanza. Con una voz que resonaba con una cualidad casi sobrenatural, le suplicó que regresara a la aldea cuando llegara el momento adecuado, asegurándole que su presencia sería crucial para eventos que estaban destinados a desarrollarse. Luego, la escena onírica cambió abruptamente y el anciano sabio del desierto apareció nuevamente, esta vez proyectando una autoridad aún mayor. Su voz resonaba como si viniera de todas direcciones simultáneamente. «Said, escucha mis palabras y graba en tu memoria. El anillo que llevas contigo no es simplemente un objeto de metal. Es un símbolo viviente que conecta el pasado olvidado con el presente manipulado y el futuro aún no escrito. Debes buscar al sabio Saleh en la montaña del norte, donde las rocas tocan las nubes y el viento cuenta historias de épocas antiguas. Solo él posee el conocimiento completo que necesitas para comprender la verdad que ha sido enterrada bajo capas de mentiras y olvido forzado». Said despertó con el corazón acelerado, bañado en sudor frío, a pesar del aire helado de la noche desértica. La claridad y vividez del sueño eran totalmente diferentes de cualquier experiencia onírica que hubiera tenido antes. No era simplemente un producto de su subconsciente agitado. Sentía con certeza absoluta que había sido un mensaje genuino,
una comunicación de fuerzas o entidades que operaban más allá de su comprensión actual. Sin dudar ni un momento, decidió seguir las instrucciones recibidas en el sueño. El viaje hacia la montaña del norte fue largo y agotador. Durante días interminables, Zaid caminó a través de paisajes cada vez más desafiantes, desde dunas de arena que parecían no tener fin hasta terrenos rocosos que castigaban sus pies descalzos y finalmente hacia elevaciones montañosas donde el aire se volvía más delgado y cada paso requería un esfuerzo hercúleo. Sobrevivió comiendo lo poco que podía encontrar, bebiendo de fuentes ocasionales de agua que parecían aparecer milagrosamente cuando más las necesitaba, y manteniendo su determinación viva a través de la memoria del mensaje del sueño. Finalmente, después de una prueba de resistencia que habría quebrado a hombres más fuertes, Said alcanzó las alturas de la montaña del norte. Allí, medio oculta entre formaciones rocosas imponentes y vegetación escasa pero resistente, encontró la entrada de una cueva que parecía haber sido tallada tanto por la naturaleza como por manos humanas antiguas. El interior estaba iluminado tenuemente por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra, creando una atmósfera que era simultáneamente acogedora e inquietante. Sentado en el centro de la cueva, sobre una alfombra simple pero limpia, estaba un hombre anciano cuya presencia irradiaba sabiduría acumulada a través de décadas de contemplación y estudio. Sus ojos eran penetrantes pero bondadosos, su barba larga y blanca caía en ondas suaves, y cuando habló, su voz tenía la cualidad resonante de alguien acostumbrado a ser escuchado con atención reverente. Said supo instantáneamente, sin necesidad de confirmación, que había encontrado al sabio Saleh. Saleh no perdió tiempo en preliminares innecesarios. Con gestos que indicaban que llevaba mucho tiempo esperando esta reunión específica, invitó a Said a sentarse y comenzó a revelar verdades que transformarían completamente la comprensión que el joven tenía de su propia historia y la de la aldea que lo había expulsado. El anillo que Said llevaba, explicó Saleh con gravedad, no era una simple joya antigua. Era un símbolo tangible de una conspiración elaborada que se extendía a través de generaciones, una conspiración de sangre, tierra y poder que había determinado el destino de innumerables personas inocentes. El sabio procedió a narrar una historia que se remontaba décadas atrás, a tiempos que pocos en la aldea recordaban claramente o que preferían olvidar deliberadamente. Reveló que el jeque Sabir no era simplemente un líder autoritario que había ganado poder a través de la fuerza de su personalidad. Era parte de una familia que había llegado a la región como conquistadores disfrazados, que había empleado métodos brutales y despiadados para apropiarse de las tierras más fértiles y valiosas, expulsando a las familias originales mediante una combinación de intimidación, violencia selectiva y manipulación legal corrupta. Lo más devastador para Said fue lo que Saleh reveló a continuación: la tierra que el padre de Said había poseído, tierra que había pertenecido a su familia durante generaciones incontables, había sido una de las propiedades más codiciadas por la familia de Sabir. Era tierra con acceso privilegiado a fuentes de agua, con suelo excepcionalmente fértil, estratégicamente ubicada. Cuando el padre de Said se negó rotundamente a vender o ceder, cuando resistió todas las presiones y amenazas, se convirtió en un obstáculo que debía ser eliminado. El accidente que había matado a los padres de Said no había sido un accidente en absoluto. Fue un asesinato cuidadosamente orquestado para parecer un trágico pero explicable giro del destino. Esta revelación golpeó a Said
con la fuerza de un maremoto emocional. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su identidad, sobre las circunstancias que lo habían dejado huérfano y vulnerable, se reconfiguró instantáneamente en su mente. Ya no era simplemente un joven desafortunado acusado injustamente de un crimen menor. Era el hijo de mártires, el heredero legítimo de una propiedad robada, el portador involuntario de una verdad histórica que poderosos intereses habían trabajado incansablemente para mantener enterrada. Saleh continuó su narrativa, proporcionando detalles específicos, nombres de cómplices, descripciones de cómo se había ejecutado el complot y explicaciones de cómo la familia de Sabir había consolidado sistemáticamente su control sobre la aldea a lo largo de los años. También advirtió a Said sobre los peligros que enfrentaría si decidía actuar sobre este conocimiento. Regresar a la aldea abiertamente significaría arriesgar no solo su libertad, sino potencialmente su vida. Sabir no dudaría en silenciarlo permanentemente si percibía una amenaza real a su poder. Pero Said, transformado por las revelaciones y fortalecido por la certeza de su causa justa, supo en ese momento que no podía simplemente huir y vivir en exilio con este conocimiento. Debía regresar, no por venganza personal, sino por justicia, por sus padres asesinados, por todas las otras familias que habían sido despojadas, por el futuro de la aldea que merecía liberarse de la tiranía. Sin embargo, también comprendió que necesitaría más que solo su palabra contra la de Sabir. Necesitaría pruebas irrefutables, evidencia documental que ni siquiera el jeque más poderoso pudiera desacreditar. Con la guía de Saleh, Said comenzó a planificar cuidadosamente su siguiente movimiento. El sabio le proporcionó información sobre dónde podrían encontrarse documentos históricos relevantes, le enseñó estrategias para moverse sin ser detectado y le dio consejos sobre cómo contactar aliados potenciales dentro de la propia aldea. También le explicó cómo usar el anillo antiguo, no como un objeto mágico, sino como un símbolo de legitimidad que algunos de los ancianos más viejos de la aldea reconocerían y respetarían. Said sabía que necesitaba reconectar con Laila. A pesar del riesgo, ella era su única aliada confiable dentro de la aldea, y su posición dentro de una familia prominente podría proporcionarle acceso a información y espacios que él nunca podría alcanzar solo. Utilizando métodos encubiertos y mensajeros discretos que Saleh le ayudó a contactar, Said envió una comunicación codificada a Laila. Días después, que se sintieron como eternidades de ansiosa espera, recibió una respuesta que hizo que su corazón saltara de esperanza y miedo simultáneamente. En su mensaje, Laila describía un descubrimiento extraordinario que había hecho casi por accidente. Mientras limpiaba el ático de la antigua casa familiar, una estructura que había pertenecido a su abuelo y que ahora estaba mayormente abandonada, había encontrado un cofre polvoriento oculto bajo tablas sueltas del piso. Dentro de este cofre había una colección de documentos viejos, algunos tan antiguos que el papel se desmoronaba al tacto, pero lo que contenían era explosivo. Contratos de transferencia de tierras firmados bajo coacción, registros de pagos que documentaban sobornos, cartas que revelaban complicidades y, lo más condenatorio de todo, evidencia directa que conectaba a la familia de Sabir con la desaparición de múltiples familias que se habían opuesto a su ascenso al poder. Laila escribió que su propio padre, aunque cómplice en muchos sentidos, había guardado estos documentos como un seguro secreto, quizás temiendo que algún día pudiera necesitar protección contra sus propios aliados. Ahora,
Movida por el disgusto hacia la injusticia que había presenciado y por su amor inquebrantable hacia Said, estaba dispuesta a entregar estos documentos explosivos, sabiendo que hacerlo significaría traicionar a su propia familia y enfrentar consecuencias potencialmente devastadoras. El encuentro entre Said y Leila para el intercambio de documentos fue organizado con extremo cuidado. Se reunieron en medio de la noche, en un lugar remoto entre la aldea y el desierto, donde las probabilidades de ser observados eran mínimas. Cuando finalmente se encontraron cara a cara después de semanas de separación forzada, la emoción fue abrumadora. Laila se lanzó a los brazos de Zaid, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, mientras él la sostenía como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba. Mientras revisaban los documentos juntos bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, protegida del viento, la magnitud de lo que tenían se hizo plenamente evidente. Estos no eran simplemente papeles antiguos de interés histórico limitado, eran evidencia legal de crímenes que incluían fraude masivo, robo de tierras a escala sistemática, conspiración criminal y conexiones claras con las muertes sospechosas de aquellos que se habían opuesto. En las manos correctas, con la presentación adecuada, estos documentos podrían no solo exonerar completamente a Said, sino también destruir completamente el imperio de poder que Sabir había construido sobre fundamentos de mentiras y violencia. Zaid miró profundamente a los ojos de Laila, viendo en ellos el reflejo de su propia determinación y coraje. Laila le dijo con voz cargada de emoción y gratitud: «Siempre has estado a mi lado cuando todo y todos me abandonaron. Tu lealtad, tu valentía, tu disposición a arriesgarlo todo por la verdad y la justicia significan más para mí de lo que las palabras pueden expresar. Ahora tenemos las herramientas que necesitamos para revelar finalmente la verdad que ha sido suprimida durante tanto tiempo. Juntos, cambiaremos el destino no solo de nuestras propias vidas, sino de toda la aldea que merece ser liberada de este yugo de tiranía». El momento para actuar llegó más rápido de lo esperado. El jeque Sabir, en un gesto de arrogancia que demostraría ser su perdición, convocó una gran asamblea pública para discutir qué hacer con el problema de Zaid, el fugitivo acusado, que supuestamente aún representaba una amenaza para la aldea, incluso en su ausencia. Sabir planeaba usar esta reunión para consolidar aún más su narrativa, para pintar a Said como un peligro que justificaba medidas aún más represivas y para advertir a otros que podrían pensar en desafiarlo. Pero Zaid y Laila vieron en esta asamblea no un peligro, sino una oportunidad perfecta. Sería el escenario ideal para una revelación dramática y pública que no pudiera ser suprimida o ignorada. Con todos los habitantes de la aldea reunidos como testigos, con el propio Sabir presente y sin posibilidad de escape, podrían finalmente exponer la verdad de manera que resonara a través de toda la comunidad. La noche antes de la asamblea, Said regresó secretamente a la aldea, moviéndose como una sombra entre las casas familiares, su corazón latiendo con una mezcla de miedo anticipatorio y determinación férrea. Se ocultó en la casa de Laila, donde ella había preparado cuidadosamente todo lo necesario. Juntos, repasaron su plan una y otra vez, anticipando cada posible objeción que Sabir podría plantear, preparando respuestas para cada táctica de distracción que el jeque pudiera emplear. Cuando llegó el momento de la asamblea, bajo el sol del mediodía que proyectaba sombras cortas y definidas, prácticamente todos los habitantes de la aldea se habían congregado en la plaza central,
Había una atmósfera de curiosidad mezclada con tensión. El jeque Sabir, vestido con sus ropas más impresionantes y rodeado por sus seguidores más leales, subió a la plataforma elevada con la confianza de quien nunca ha conocido verdadera oposición. Comenzó su discurso con retórica ensayada, describiendo a Said como una amenaza persistente, un criminal que había escapado de la justicia y que podría regresar en cualquier momento para causar más daño. Fue en el momento culminante de este discurso difamatorio, cuando Sabir estaba pintando su versión más oscura de los eventos, que Said emergió dramáticamente de entre la multitud. Su aparición causó un silencio instantáneo y absoluto que se extendió por la plaza como una ola. Cientos de pares de ojos se volvieron hacia él simultáneamente, algunos con sorpresa, otros con miedo y unos pocos con esperanza apenas contenida. El jeque Sabir, por primera vez en muchos años, se quedó momentáneamente sin palabras, su rostro pasando rápidamente por una secuencia de expresiones que iban desde la sorpresa hasta la furia apenas controlada. ¿Cómo te atreves?, rugió finalmente Sabir, recuperando su compostura autoritaria y señalando acusadoramente a Said. ¿Cómo te atreves a regresar aquí después de lo que hiciste? Después de haber sido expulsado justamente por tus crímenes. ¡Guardias, arresten a este criminal inmediatamente! Pero Said permaneció inmóvil, erguido y tranquilo a pesar del peligro evidente. Su voz, cuando habló, resonó clara y fuerte, llegando a cada rincón de la plaza abarrotada. «He regresado», declaró sin un rastro de miedo en su tono, no como criminal, sino como portador de la verdad que ha sido sistemáticamente ocultada a todos ustedes durante décadas. He regresado para revelar secretos que explican no solo mi propia situación, sino el sufrimiento de innumerables familias en esta aldea. La verdad que estoy a punto de compartir no me concierne únicamente a mí, concierne a cada persona aquí presente que ha sido víctima de injusticia, engaño y opresión. Con movimientos deliberados que maximizaban el impacto dramático, Zaid extrajo de su túnica los documentos cuidadosamente preservados que Laila había descubierto. Los elevó por encima de su cabeza para que todos pudieran verlos, dejando que el silencio se extendiera por un momento antes de continuar. Estos documentos, proclamó con voz que temblaba ligeramente por la intensidad de la emoción contenida, prueban de manera irrefutable que el jeque Sabir y su familia construyeron su imperio de poder sobre una fundación de crímenes monstruosos. Robaron tierras que pertenecían legítimamente a otros mediante fraude, intimidación y violencia. Expulsaron por la fuerza a familias enteras, destruyendo vidas y comunidades sin el menor remordimiento. La multitud comenzó a murmurar, un sonido creciente de voces confusas y sorprendidas que se mezclaban en un zumbido colectivo de incredulidad y despertar gradual. Said continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Entre las familias victimizadas estaban mis propios padres. La tierra que poseyeron, que cultivaron con sus propias manos durante generaciones, fue codiciada por la familia de Sabir. Cuando mis padres se negaron a ceder, cuando se mantuvieron firmes en defender lo que legítimamente les pertenecía, fueron eliminados. Su muerte no fue un accidente trágico como todos fueron llevados a creer. Fue asesinato, planificado y ejecutado para despejar el camino para el robo de nuestras tierras ancestrales. El jeque Sabir, recuperándose del shock inicial, intentó contraatacar con la única arma que le quedaba, la desacreditación. Con voz que intentaba sonar autoritaria, pero que contenía un tono defensivo apenas perceptible,
declaró ruidosamente que los documentos eran falsificaciones elaboradas, invenciones desesperadas de un criminal que buscaba venganza mediante cualquier medio necesario. Acusó a Said de fabricar evidencia falsa con la ayuda de cómplices desconocidos que buscaban desestabilizar el orden y la paz de la aldea. Pero Said estaba preparado para exactamente esta respuesta. Con calma, que contrastaba dramáticamente con la agitación creciente de Sabir, propuso una solución que el jeque no podría rechazar sin admitir implícitamente su culpabilidad. Sugirió que trajeran al sabio Saleh, el erudito respetado que vivía en la montaña del norte, cuya reputación de integridad y conocimiento era reconocida incluso más allá de los límites de su aldea. Saleh, explicó Zaid, poseía conocimiento histórico extensivo sobre todas las transacciones de tierras en la región y podría autenticar o desacreditar los documentos de manera definitiva. Fue en este momento crítico cuando Laila, que había estado observando desde los márgenes de la multitud, dio un paso decisivo hacia adelante. Su movimiento captó la atención de todos, y cuando habló, lo hizo con una voz que combinaba dolor personal con determinación inquebrantable. Mi propio padre, anunció para sorpresa y escándalo de muchos, también conocía estas verdades. Durante años guardó en secreto documentos que ahora comprendo que conservó como protección contra posibles traiciones futuras de sus propios aliados. Con manos que temblaban visiblemente por el peso emocional de lo que estaba haciendo, Laila produjo documentos adicionales que había mantenido ocultos hasta ese momento. Estos papeles, explicó con voz cargada de emoción, pero firme en su propósito, incluyen un contrato específico que demuestra cómo el jeque Sabir obligó a mi padre a vender tierras familiares a un precio ridículamente bajo mediante amenazas apenas veladas contra nuestra familia. Mi padre firmó bajo coacción, temiendo por nuestras vidas si se negaba. Este documento lleva la firma del propio Sabir y está fechado, proporcionando evidencia indiscutible de sus métodos criminales. El impacto de esta segunda revelación, viniendo de alguien de la propia clase privilegiada y estrechamente conectada con el círculo de poder de Sabir, fue devastador para la posición del jeque. Los murmullos en la multitud se intensificaron hasta convertirse en conversaciones abiertas. Personas que habían sido silenciadas por años de intimidación comenzaron a compartir sus propias historias de injusticias sufridas, de tierras perdidas bajo circunstancias sospechosas, de familiares que habían desaparecido misteriosamente después de oponerse a los dictados de Sabir. El jeque Sabir, viendo cómo su cuidadosamente construido imperio de mentiras se desmoronaba ante sus ojos, intentó un último esfuerzo desesperado por mantener el control. Trató de cambiar el enfoque, de presentar sus acciones pasadas como sacrificios necesarios, hechos por el bien mayor de la aldea, argumentando que sus decisiones difíciles habían traído estabilidad y prosperidad relativa a la comunidad. Pero su voz carecía de la convicción anterior y sus palabras sonaban huecas incluso para sus seguidores más leales. La presión acumulada finalmente quebró la fachada del tirano. En un momento de colapso emocional que nadie había anticipado, el jeque Sabir cayó de rodillas en la plataforma, su cuerpo convulsionándose con sollozos que mezclaban desesperación, rabia impotente y quizás incluso un vestigio de remordimiento genuino. Con voz estrangulada que apenas era audible, pero que en el silencio tenso de la plaza llegaba a todos los oídos, hizo una confesión que nadie jamás había esperado escuchar. «Sí», gritó con agonía en cada sílaba, «lo hice todo. Me apoderé de las tierras por la fuerza
Intimidé a las familias hasta que no tuvieron más opción que huir o someterse. Eliminé a aquellos que se interponían obstinadamente en mi camino. Pero lo hice por la aldea. Insistió débilmente en un último intento patético de justificación. Lo hice para crear orden del caos, para construir algo duradero y fuerte. Sin embargo, incluso mientras pronunciaba estas palabras, parecía darse cuenta de cuán vacías sonaban. El silencio que siguió a esta confesión fue absoluto y cargado de significado histórico. Nadie se movió, nadie habló, mientras el peso completo de la revelación se asentaba sobre la conciencia colectiva de la aldea. Décadas de sospechas no expresadas, de dudas silenciadas por miedo, de injusticias aceptadas como inevitables, de repente se cristalizaron en certeza verificada. La verdad, tan largo tiempo suprimida, finalmente había salido a la luz de manera que no podía ser negada o reinterpretada. Nadie creyó el intento final de Sabir de presentarse como un líder duro, pero necesario. Las personas reunidas en la plaza comenzaron a expresar su indignación largamente contenida. Voces que habían estado silenciadas durante años por el miedo encontraron finalmente su fuerza. Familias que habían sufrido en silencio comenzaron a compartir sus historias abiertamente. El consenso que emergió fue claro y unánime. El reinado del jeque Sabir había terminado definitivamente. En las horas y días que siguieron, Sabir, despojado completamente de su autoridad y enfrentando la posibilidad muy real de enfrentar consecuencias legales formales por sus crímenes, huyó de la aldea en medio de la noche. Se fue como un ladrón, una figura patética y disminuida que contrastaba marcadamente con el tirano aparentemente invencible que había sido. Su partida marcó el fin de una era oscura y el comienzo potencial de algo completamente diferente. Con el vacío de poder dejado por la caída de Sabir, la aldea se encontró en una encrucijada histórica. Said, quien había sido el catalizador de esta transformación revolucionaria, emergió naturalmente como una figura de liderazgo. Sin embargo, era profundamente consciente de los peligros inherentes de simplemente reemplazar un autócrata con otro. Había visto de primera mano cómo el poder absoluto corrompe, cómo incluso las intenciones inicialmente nobles pueden torcerse cuando no existen controles y equilibrios adecuados. La primera prioridad que Zaid estableció fue abordar las injusticias históricas de manera concreta y tangible. Organizó un proceso meticuloso para revisar todas las transferencias de tierras que habían ocurrido durante el reinado de Sabir. Utilizando los documentos recuperados como referencia, junto con testimonios de los ancianos de la aldea, cuya memoria alcanzaba décadas atrás, trabajó para identificar a los legítimos propietarios de tierras que habían sido robadas. El proceso de restitución fue complicado y a veces doloroso, especialmente en casos donde las propiedades habían cambiado de manos múltiples veces, pero se abordó con un compromiso inquebrantable con la justicia y la equidad. Leila se convirtió en una fuerza vital en este proceso de reconstrucción y reconciliación. Su conocimiento íntimo de las dinámicas familiares de la aldea, su habilidad para mediar disputas con empatía y firmeza, y su disposición a defender abiertamente los derechos de los marginados, la establecieron como una líder por derecho propio. Trabajó incansablemente para asegurar que las voces de las mujeres, tradicionalmente excluidas de los procesos de toma de decisiones en la aldea, fueran escuchadas y valoradas en la construcción del nuevo orden social. Juntos, Zaid y Laila
Propusieron e implementaron reformas estructurales fundamentales diseñadas para prevenir que cualquier individuo o familia pudiera acumular nuevamente el tipo de poder sin control que Sabir había ejercido. Establecieron un sistema de liderazgo compartido, donde los ancianos de la aldea serían elegidos mediante procesos transparentes y democráticos, con términos limitados y mecanismos claros de rendición de cuentas. Crearon estructuras para la resolución de disputas que dependían de la deliberación colectiva en lugar de los dictados de una sola persona. Instituyeron registros públicos de todas las transacciones de tierras para prevenir futuros fraudes. Estas reformas no fueron implementadas sin resistencia. Algunas familias que se habían beneficiado del antiguo sistema se opusieron a cambios que amenazaban sus privilegios. Hubo debates acalorados sobre cuánto debería cambiarse, qué tan rápido y quién debería tener voz en las decisiones. Pero Said y Laila persistieron, guiados por una visión de una comunidad más justa y equitativa, donde el poder derivaría del consentimiento de los gobernados en lugar de la fuerza y el miedo. A medida que pasaban las semanas y los meses, la transformación de la aldea se volvió cada vez más evidente. Había una energía palpable de renovación, un sentido de posibilidad que había estado ausente durante décadas. Proyectos comunitarios que habían sido imposibles bajo el régimen restrictivo de Sabir comenzaron a florecer. Las personas empezaron a invertir en sus propiedades con la confianza de que no les serían arrebatadas arbitrariamente. Los jóvenes que habían contemplado abandonar la aldea por falta de oportunidades comenzaron a imaginar futuros allí. Sin embargo, a pesar de estos éxitos tangibles y del afecto genuino que los habitantes de la aldea habían desarrollado hacia Said, él comenzó a sentir una inquietud creciente. En momentos de reflexión privada, se preguntaba si su presencia continua, a pesar de sus mejores intenciones, podría inadvertidamente obstaculizar el desarrollo completo de la verdadera autodeterminación de la aldea. Temía que las personas pudieran volverse dependientes de su liderazgo, en lugar de desarrollar completamente su propia capacidad colectiva para el autogobierno. Compartió estas preocupaciones con Laila durante una larga conversación bajo las estrellas, en el mismo lugar donde se habían reunido secretamente tantas veces durante sus días más oscuros. Le explicó que sentía que su misión original, revelar la verdad y desmantelar la tiranía, estaba completa. Ahora era el momento de que la aldea aprendiera a caminar sin el bastón de su presencia, a cometer sus propios errores y encontrar sus propias soluciones. Leila, aunque su corazón se rompía ante la idea de su partida, comprendió la sabiduría de su razonamiento. Ella misma había crecido tremendamente durante este periodo de transformación, descubriendo reservas de fuerza y capacidad de liderazgo que nunca había sabido que poseía. Reconoció que Said tenía razón. La aldea necesitaba aprender a depender de sí misma, no de héroes individuales, no importa cuán nobles fueran sus intenciones. En la mañana siguiente, en una ceremonia privada pero profundamente significativa, Zaid entregó a Laila el anillo misterioso que había llevado a través de toda su odisea. Le explicó que el anillo representaba no poder místico, sino algo mucho más fundamental: la responsabilidad de defender la verdad incluso cuando sea difícil, el coraje de enfrentar la injusticia incluso cuando sea peligroso, y el compromiso de servir al bien común por encima de los intereses personales. Si alguna vez enfrentas desafíos que parecen insuperables, le dijo con voz cargada de emoción, si alguna vez dudas de tu capacidad para guiar a esta comunidad hacia adelante,
Recuerda que la justicia verdadera no reside en leyes escritas o estructuras formales, aunque esas cosas son importantes. Reside en el corazón humano dispuesto a amar generosamente, perdonar genuinamente y defender incansablemente la dignidad de cada persona. Tú posees ese corazón, Laila, y por eso sé que esta aldea está en manos capaces y compasivas. Con estas palabras finales, Said se alejó de la aldea al amanecer, caminando hacia el horizonte, donde el desierto encontraba el cielo en una línea difusa de posibilidad infinita. No miró atrás, no porque no le importara, sino porque confiaba completamente en lo que dejaba atrás. Su viaje, que había comenzado en la tragedia y el exilio, continuaría ahora en nuevas direcciones desconocidas, buscando quizás otras comunidades que necesitaran que se revelaran verdades ocultas, otros tiranos que necesitaran ser derrocados. Laila, de pie en las afueras de la aldea mientras observaba su figura disminuir gradualmente en la distancia, sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero también una determinación renovada ardiendo en su pecho. Cerró su mano alrededor del anillo que ahora llevaba, sintiendo su peso no como carga, sino como recordatorio de todo lo que habían logrado juntos y todo lo que aún quedaba por hacer. Bajo su liderazgo emergente, la aldea continuó evolucionando. Se convirtió en un faro de esperanza para las comunidades circundantes, un ejemplo vivo de que era posible transformar sistemas opresivos en estructuras justas mediante coraje colectivo y compromiso persistente con valores fundamentales. Las mujeres asumieron roles de liderazgo sin precedentes. Los jóvenes fueron empoderados para contribuir con sus ideas frescas. Los ancianos fueron honrados por su sabiduría mientras se les animaba a adaptarse a nuevas realidades. Y en los años que siguieron, cuando los viajeros preguntaban cómo había ocurrido esta transformación notable, los habitantes de la aldea contaban la historia de Said, el huérfano expulsado injustamente, que regresó para liberar no solo a sí mismo, sino a toda una comunidad de las cadenas de la tiranía. Contaban cómo un sueño en el desierto había cambiado el curso de la historia, cómo un anillo antiguo se había convertido en símbolo de justicia y cómo una verdad enterrada durante décadas había finalmente salido a la luz para sanar heridas generacionales. La historia de Said se convirtió en leyenda, una narrativa transmitida de generación en generación, enseñando lecciones eternas sobre el poder de la verdad, el coraje de un individuo para desafiar la injusticia sistémica y la responsabilidad colectiva de construir sociedades donde cada persona sea valorada y protegida. Y aunque Said mismo desapareció en el vasto desierto, su legado vivió para siempre en el corazón transformado de la aldea que había liberado.